Amados hermanos en Cristo Jesús, os saludo, paz a vosotros. Hoy en este día voy a compartir con ustedes un poco de la palabra de nuestro Dios a través de una reflexión que he titulado en forma de pregunta: ¿por qué nos da miedo morir? Es una pregunta que nos debemos nosotros como Iglesia de Dios analizar, y que al transcurso de esta reflexión nos vamos a dar cuenta de, de esta pregunta, del porqué de esta pregunta. Se habla mucho de que cuando una persona está en momentos previos de morir, en esos instantes de minutos o segundos, se muestra lo que en realidad es. Su verdadera identidad, desde luego, se presenta ante el inminente término de su vida. La muerte, como el sello del pecado, revela la identidad del hombre. Sabemos que desde un principio de la creación, la primera mujer, Eva, y el primer varón, Adán, ambos pecaron, y por ende en ellos entra el imperio de la muerte, y así trayendo en consecuencias que todo el resto de hombres que viniéramos de la descendencia de estos dos varones, íbamos a morir. Entonces, ya ahí es cuando a veces pasamos en ese instante en donde muchas veces nos invade ese miedo, esa angustia, esa tristeza de que vamos a morir. Pero el hombre siempre ha tenido temor, hermanos, a lo desconocido. Eso no lo debemos de pasar por alto, porque siempre está presente. Desde que estamos chicos hasta nuestros últimos días de vida, todos tenemos miedo. Pero aquí lo que tenemos nosotros que pensar es: ¿a qué le tenemos miedo, hermanos? Porque nosotros sabemos que cuando un ser humano está en pleno crecimiento y desarrollo en su vida, desde que es un niño, siempre tiene temores. Sus temores por lo regular son personajes de películas, cuentos, leyendas urbanas de procedencia desconocida, que son del tipo de terror. Tememos a la oscuridad porque desconocemos lo que hay en ella. En nuestra edad adulta tenemos a los delincuentes, pues no sabemos de lo que estas personas serán capaces de hacer con lograr de obtener su cometido. Tememos a la profundidad de la mar por desconocimiento de lo que hay en ella. Y así terminamos igual llegando hasta nuestra última etapa de nuestra vida de seres humanos, en la etapa de la adultez ya madura, cuando ya se empiezan a presentar con mayor frecuencia enfermedades que van apagando nuestras fuerzas poco a poco. Entonces ahí es cuando el hombre entra en ese temor, en esa angustia de que ya le queda poco tiempo de vida en la tierra. Y una pregunta que nos deberíamos de hacer, hermanos, es: ¿por qué nos da miedo morir? Y una segunda pregunta es: ¿por qué, si conocemos el ciclo natural del ser humano en su vida, nos aterra llegar al final de nuestros días? Y una pregunta más es: ¿y por qué aún nosotros tenemos miedo de morir si tenemos la luz de la palabra de Dios, que nos dice que la muerte es un estado de sueño? Porque los que viven saben que han de morir. Esto de acuerdo con Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, que dice: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Y versículo 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces es importante que cada uno de nosotros reflexionemos, porque sabemos que el miedo a morir y la tristeza que sentimos al pensar en nuestra muerte
esconde algo muy profundo, algo que solamente nosotros y nuestro Dios sabe, porque nosotros sabemos nuestro estado espiritual, porque a lo mejor decimos, ya voy a ser parte del polvo de la tierra nuevamente, y me entra esa angustia, esa desesperación de que a lo mejor hice algo mal en este mundo y por consecuencia también Dios no está contento con lo que he hecho en mi vida. Y así es como nosotros empezamos a tener ese miedo en nuestro corazón de que nuestros días están contados en la tierra. Nosotros sabemos porque es el conocimiento de nuestro estado espiritual, porque sabemos lo que nosotros tenemos en nuestra vida hecho. Vamos a leer, como dice primera carta del apóstol Pablo que hace a la iglesia de Corinto sobre esta cuestión, hermanos. Dice la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo número 2, versículo número 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Porque es quien de los hombres sabe las cosas del hombre más que el Espíritu del hombre mismo, hermanos. Nosotros sabemos cómo ha sido nuestro obrar en esta tierra, y es lo que muchas veces a nosotros nos preocupa. Pero hay que saber que al vivir en Cristo, creyendo que Él fue el que murió por nosotros y que resucitó, hermanos, debe ser la parte fundamental para que nuestro cuerpo carnal, como hijos de Dios, así como pasó con el Señor Jesucristo, se transforme en un estado de cuerpo espiritual. Esto lo corrobora Filipenses capítulo número 1, amados hermanos. Filipenses capítulo número 1, versículo 21, dice la palabra de nuestro Dios: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros hacemos la voluntad de nuestro Dios y obedecemos a todas las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo hizo en la tierra, para nosotros el morir, hermano, es ganancia, porque ganamos esa vida eterna. Ese cuerpo carnal va a mutar. Y eso es una parte fundamental que el Hijo de Dios debe de tener en su mente. ¿De acuerdo, hermanos? Y entonces, ese miedo se debe de quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, porque para mí vivir siempre ha sido en hacer la voluntad del Padre. Y de este modo nosotros no debemos de tener esa angustia. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo número 11, que precisamente también nos da palabras que nos deben de alentar a nosotros en obedecer a nuestro Dios. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y aquí nos hace una pregunta, ¿crees esto? Entonces eso es lo que nosotros debemos de mentalizarnos, de tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Todo aquel que cree en Jesucristo no morirá eternamente. Es un sueño temporal, hermanos. Es un sueño temporal que cuando nosotros despertemos, hermanos, no vamos a pensar que morimos, porque ya no vamos a pensar como en ese cuerpo carnal. Vamos a tener una mente espiritual, vamos a ser espirituales, hermanos. Y de aquí que estamos en estos momentos aquí en la tierra, vivamos cada momento de nuestra vida alegremente, haciendo lo que nos pide Dios en su palabra, como si fuera el final de nuestros días, y que digamos con toda seguridad, como el apóstol Pablo, ahí en segunda de Timoteo, amados hermanos, segunda de Timoteo, capítulo número 4.
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces es importante que cada uno de nosotros luchemos esas batallas que tenemos en nuestro diario vivir, para que precisamente cuando venga el final de nuestros días, tengamos contentamiento, porque sabemos que ya hemos luchado la batalla y hemos ganado, hemos triunfado y nos vamos a ser galardonadores de esa corona que es la vida eterna. Entonces, hermanos, siempre tengamos nosotros esa meta en nuestra vida, que el Hijo de Dios tenga ese objetivo, que es anhelar precisamente el estar con nuestro Señor Jesucristo reinando 1000 años y por consiguiente en el reino de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, hermanos. Esto es la palabra de Dios en este día, esperando que cada uno de nosotros pongamos por obra estas enseñanzas, amados hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Paz a vosotros.